Hablar del acontecimiento del Mayo francés, del cual se están cumpliendo en este mes 50 años, es hablar de un acontecimiento, una revuelta estudiantil y que después se le va a sumar una larga huelga de obreros de casi 9 millones de obreros parados en Francia contra el gobierno de Charles de Gaulle, quien era un héroe de la resistencia francesa y que ya pasado la década del 60 se estaba transformando en un gobierno casi autoritario. El Mayo francés es un acontecimiento que marca un quiebre cultural político en Europa, pero que muestra, si se quiere, la fuerza de la juventud de la mitad de la década del siglo XX, de la mitad del siglo XX, criada en lo que se denominó el baby boom de los años dorados del capitalismo. El contexto internacional del Mayo francés, algunos historiadores como Hernán Bienen plantean la idea de pensar un año 68 largo. Tenemos en Estados Unidos, a mitad de la década del 60, el surgimiento de los movimientos pacifistas con Martin Luther King por los derechos de los negros y los movimientos, si se quiere, con un carácter más violento como las Panteras Negras de reivindicación de los derechos de los negros, también sumados a la figura de Malcolm X. En África tenemos los procesos de descolonización, sobre todo Argelia, que es una colonia francesa, y otros países que empiezan a pelear por la descolonización de los países europeos. En América Latina tenés el faro del triunfo de la Revolución Cubana, con la figura de Fidel Castro, que es una figura joven con respecto a otros líderes políticos que venían de la primera mitad del siglo XX, y tenés una sociedad industrializada con un nivel de consumo y un nivel de vida elevado que es en Europa, que encuentra a unos jóvenes estudiantes como los estudiantes parisinos, los estudiantes berlineses y los estudiantes italianos, descontentos con la propuesta de vida que sus padres les llevan adelante. Entonces ese foco, si se quiere, del Mayo francés estalla en función de una rebelión de padres contra hijos. Lo que encontramos es un conjunto de jóvenes en las ciudades de Berlín, de París, de Roma, en la Europa más pujante de la década de los 60 y de lo que es la segunda mitad del siglo XX, jóvenes que están disconformes con la propuesta y el ideal de vida que sus padres les proponen. Un ideal de vida cómodo en el sistema capitalista, donde lo que muchos intelectuales planteaban que había que rebelarse contra el aburrimiento. Rebelarse contra el aburrimiento implicaba ser revolucionario. Y encontramos a jóvenes que empiezan a cuestionar el modelo de vida que sus padres le proponen. La herencia cultural que dejó el Mayo francés, o si se quiere el año 68, la podemos ver reflejada en lo que es la cultura rock y el movimiento hippie. Durante esos años, la protesta contra la guerra de Vietnam unificó a miles de jóvenes pensando en la consigna de paz y amor y no a la guerra. Una de las pintadas más características del Mayo francés en la París de esa época era que cuando pienso en la revolución me dan ganas de hacer el amor. Para ese año, en 1968, los Rolling Stones grabaron el disco Beggar Banquet, donde apareció la canción Simpatía por el Demonio, o los Beatles publicaron el álbum blanco, que tiene canciones como Julia, Revolution 1. Y también en la Argentina los jóvenes de esa época podían leer 62 modelos para armar de Julio Cortázar o La traición de Rita Hayworth de Manuel Puig. En el cine, una de las cosas más características que se va a apreciar en ese año es precisamente la aparición de 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick, y en la literatura también de ciencia ficción va a aparecer Sueñan los androides con ovejas de Philip K. Dick. La verdad que la herencia cultural del Mayo francés, o si se quiere, de todo el año 68, hoy está puesta en tela de juicio. Los análisis de la principal prensa europea, como el diario El País y Le Monde y Liberation de Francia, están planteando que el ascenso de Macron, un joven tecnócrata que plantea un nuevo cambio y un giro en Europa con respecto a las relaciones con los otros países, está dando un cierre a lo que fue la herencia del Mayo francés, sobre todo para la cultura y la política francesa. En nuestro país, si se quiere, la repercusión de los acontecimientos del año 68 van a tener un año de
de llegada con lo que fue el estallido del Cordobazo en mayo de 1969 y que va a poner en jaque al gobierno de Onganía, un gobierno autoritario que ya había intervenido en las universidades con la Noche de los Bastones Largos en 1966 y que va a empezar a generar, a dar la fortaleza a una generación que luego en la década de los 70 va a optar por la vía de las armas en lo que es la lucha revolucionaria.